seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. ¡Bienvenidos! Comenzamos una vez más este tiempo donde juntos nos acercamos a la palabra para aprender. Estamos ya en el episodio número 3, si no estoy mal, y perdonen si se me escapa. 4. Uh-huh. Ok, gracias. Por eso es que tenemos la ayuda, las ayudas que tenemos, porque pues tienen más memoria que uno, ¿verdad? Bienvenidos al episodio 4. Vamos a rebobinar la entrada. Eso. Bienvenidos al episodio número 4 de la temporada 2 de El Discipulado. Estamos compartiendo en esta temporada las bienaventuranzas, así que muy contentos, emocionados de poder tomar estos micrófonos y siempre agradecidos primero con Dios, después con la radio que nos dan esa oportunidad. Gracias, hermano Carlos, Dios le bendiga y saludos a toda nuestra audiencia. Ya estamos aquí listos y preparados para aprender lo que Dios quiere enseñarnos hoy a nuestra vida. Bien, audiencia amada, pues si usted se hace presente, gracias por estar con nosotros. Prepárense con su Biblia, con su libreta de notas, con todo lo que usted necesita para estar en un buen tiempo en la palabra. También mi deseo es recordarle que hoy viernes también fue subida a las redes sociales otro episodio de la temporada anterior, las preguntas de Jesús, que usted puede ir y puede recordar lo que hemos estado o compartimos en la temporada número 1. Pero como estamos en transmisión directa aquí, pues vamos al día. Bueno, vamos hoy a ir al Antiguo Testamento. Porque, como ustedes saben, y si no, pues de esto se trata, de aprender. Para quienes han escuchado de las bienaventuranzas, las más famosas bienaventuranzas son las dichas por Jesucristo en los evangelios. Uh-huh. Pero sorpresa, nos encontramos que en los mismos evangelios hay otros hombres de Dios que declararon bienaventuranzas. Encontramos que Jesucristo mismo, fuera de los evangelios, declaró otras bienaventuranzas. Y mayor sorpresa aún, cuando vamos al Antiguo Testamento, fueron declaradas bienaventuranzas. Hemos visto 2 bienaventuranzas del Nuevo Testamento, uh-huh. Santiago y Apocalipsis. Hemos visto una bienaventuranza, el libro de los Salmos, en la sección de los libros poéticos. Y de ahí mismo, en la sección de los libros poéticos, damos un salto al siguiente libro después de los Salmos, el libro de Proverbios. Allí vamos a extraer una bienaventuranza que está en el capítulo 29, versículo número 18. Por favor, busque en su Biblia esta escritura, Proverbios 29, 18. No olvide que si usted desea reportarse, pues lo puede hacer. Nuestra invitación. Realmente nos enfocamos más en el estudio y agradezco porque ya se están reportando los hermanos. Si tenemos tiempo, al final vamos a hacerle mención, pero desde ya muy agradecidos. Después del corte vamos a leer la escritura de Proverbios 29:18 en la versión tradicional y queremos compartírsela también en otras 3 versiones contemporáneas que nos van a ayudar a entender. Bienvenidos al episodio 4 del Discipulado, temporada 2. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado.
Vamos a usar nuestra Biblia, como bien dice el promocional, y es un gusto que usted sea partícipe de esto. A ver, Esther, ¿qué dice Proverbios 29:18? Versión Reina Valera. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. A ver, una pregunta a todos, y te incluye a ti también. ¿Habían escuchado esta escritura? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No? Hay creo que habemos o hay más escrituras que escuchamos poco y hay otras que escuchamos más. La razón es simple, porque no pasamos de las tradicionales. Como dice nuestro jefe aquí, no pasan ustedes de lo mismo. Y a veces sucede que de las escrituras no queremos pasar de ciertos libros. No queremos, por ejemplo, explorar las profecías de Zacarías, las profecías de Malaquías, las profecías de Ezequiel, etcétera, pero queremos seguir en las profecías de Apocalipsis. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? No olviden que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y toda, por lo tanto, es útil. Bueno, esta es una escritura que, digámoslo así, no es desconocida, pero está en un término medio, medio conocida. Ok, pues ahí, en este proverbio, pues vamos a tomar el tiempo para meditar en ello, no sin antes me voy a tomar los siguientes minutos y luego regreso con esta escritura que acaba de leer ya en otras versiones. Tomémonos un par de minutos para volver a recordar qué es una bienaventuranza, porque eso es importante, clave. No olvidemos que las bienaventuranzas, en este caso, ¿cómo es que un proverbio se une a una bienaventuranza? Porque son dos ideas distintas, hermanos. Los proverbios más conocidos como mashales, así se le conoce, mashal en el hebreo, son consejos. Si usted quiere definir el libro de Proverbios de una forma simple, consejos, ¿ya? Pero las bienaventuranzas no son consejos. Pero Dios quiso que dentro de un consejo se plasmara una bienaventuranza. Ok, si los proverbios son mashales o consejos, las bienaventuranzas son macarismos, porque ya hemos visto que viene de la palabra macarios, muy bien, que es bendición, felicidad, dicha, etcétera, etcétera. Lo vamos a, casi en todas los capítulos, los episodios, vamos a tomarnos el tiempo para recordar esto, ¿no? Ahora, la diferencia es que, como dije, los proverbios son consejos, las bienaventuranzas son bendiciones. Bendiciones que traen plenitud o satisfacción a aquel que las practica. A veces nosotros decimos, la tradición nos ha enseñado, que Dios te bendiga. Así decimos. Y cuando nosotros decimos que Dios te bendiga, es un deseo que nace del corazón para que aquel que está siendo bendecido le vaya bien. Que Dios te bendiga. Pero ¿qué tal si le decimos a aquel Dios te bendiga, pero aquel que recibe esa bendición, lo que quiere hacer en el transcurso de su día no es honrar a Dios, sino lo que quiere hacer es cometer algún pecado? Es incongruente esa situación. Por eso es que más que una bendición como declaración, ¿ya? Las bienaventuranzas son una bendición que se desatan por practicar algo que Dios nos está diciendo que debemos de practicar. Claro. Esa es la idea de las bienaventuranzas, hermanos. Una bienaventuranza no es una bendición en sí, por decir que te vaya bien en esto, que te vaya bien en otro, no. Sino una bendición una bienaventuranza es una bendición que se desata al yo
practicar cierto aspecto que Dios me está pidiendo, que promete que me va a ir bien, promete que voy a recibir dicha. Ser bienaventurado es ser feliz por la recompensa de Dios que viene, escuche, no por portarse bien, sino por ser como Jesús. Aquí hay otra connotación de la bienaventuranza. No es simplemente te portaste bien porque quisiste portarte bien, sino me porté bien porque quiero ser como Jesús. Eso ya es un nivel, digámoslo así, de mayor entendimiento o de mayor intencionalidad. Entonces, esa idea, ese comportamiento genera una dicha, una doble dicha. Eso es la bienaventuranza. Las bienaventuranzas son los valores y principios del reino de Dios. Es el espíritu del evangelio, la esencia del evangelio. Porque créanme, cuando ustedes agarran la Biblia, pero después agarramos, por ejemplo, el libro del Mormón, son dos textos. Obviamente nosotros entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero el libro del Mormón, una parte la maneja con los libros del canon bíblico. Y hay otra parte que se le han agregado de sus profetas. Y todas, miren, yo he tenido la oportunidad de recibir un curso, varios cursos, muy enriquecedores, que son los escritos apócrifos, donde nos pusimos a estudiar los libros apócrifos. Y estos, desde una perspectiva histórica, son exageradamente enriquecedores, porque uno va a entender todo lo que ya la Biblia citó. O sea, pensemos que en la Biblia se pone un fundamento, un marco, una base, y uno ya la sabe, ya la entiende, y luego viene un libro apócrifo y uno lo lee, va a entender y va a complementar. Y eso es bien maravilloso dentro del marco no de la fe, sino dentro del marco de la historia, dentro del marco de la secuencia de un evento. Lo mismo son los otros libros que Josefo, por ejemplo, que es uno de los pensadores de los primeros siglos, empezó a escribir comentando y añadiendo a los datos históricos, y la mayoría de comentaristas y exégetas de la Biblia aterrizan con los libros de Josefo, Esther, para entender los datos históricos que pues tal vez no son doctrinalmente esenciales para nuestra fe, pero para ya un conocimiento más amplio de los eventos, pues eso es una ayuda. El punto es de que yo puedo aprender de muchas filosofías o de muchos textos cosas buenas, pero cuando yo aprendo de la Biblia, escúcheme bien, cuando yo aprendo de la Biblia, y lo que hemos venido hablando en estos días, no sé por qué, practico esas verdades de la Biblia, entonces Dios desata sobre mí esa doble dicha. No porque pues pretenda yo ser bueno o busque ser bueno, sino porque yo he entendido que leer la Biblia, practicar la Biblia, es la voluntad de Dios. Quiero hacerlo porque es agradable, eso honra al Señor y me lleva a una semejanza a Jesucristo, y por eso entonces bajo esa intencionalidad yo leo, practico y desarrollo un hábito de acercarme a la palabra de Dios. Entonces Dios ve ese acto de estudiar, leer y practicar. La forma como Dios responde es: te voy a bendecir, te voy a dar una dicha. Y no va a ser una dicha como se la da al que no lo hace, porque Dios hace descender el sol sobre buenos y malos,
sobre los justos y los injustos, sobre los que le buscan y sobre los que no le buscan, sobre los que adquieren sabiduría en las Escrituras y no la adquieren. Hay un plus, esa es la palabra, hay un bono, esa es la bienaventuranza. Aquel que se decide creer y practicar una verdad que trae plasmada una dicha de parte de Dios. Y por eso es bien importante enterarnos cuáles son las bienaventuranzas, porque no vaya a ser que me esté perdiendo de ellas. Y hasta en este momento, con la ayuda del Señor, hemos aprendido que bienaventurado es aquel que soporta la tentación. Todos somos tentados y a veces uno puede caer hasta en una actitud de malagradecimiento, de protesta. ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Y cuando cambia nuestra mente y cuando entendemos que cuando estoy siendo probado, se me está abriendo una puerta de que puedo ser bienaventurado por soportar la tentación, mi perspectiva cambia. Hemos aprendido también en el libro de los Salmos, de la bienaventuranza, de que aquel que no anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, tendrá una doble dicha. Hemos aprendido en Apocalipsis que el que lee, guarda sus mandamientos, tendrá una doble dicha. Y hoy vamos a aprender otra bienaventuranza. La leyó Esther, pero ahora la vamos a complementar en 3 versiones que hemos seleccionado. Les voy a repetir la bienaventuranza en la versión tradicional, que seguramente la que usted tiene en casa, pero luego Esther me va a hacer favor de leerla en la Nueva Traducción Viviente. Sin profecía, dice en la Reina y Valera 1960, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora escuchemos la Nueva Traducción Viviente. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. En la Reina Valera cierra el texto con la palabra Macarius, bienaventurado. En la NTV ya la empieza a explicar y la presenta como alegría. Ok. Entonces aquí vemos que la alegría viene también como resultado de esto que vamos a ver. Vamos a la versión Reina Valera contemporánea. Es interesante cómo los de esa casa editorial, Reina y Valera, pues han tenido la necesidad de entrar también a que dentro de su mismo texto vaya actualizando ciertas palabras. Y escuchen lo que dice en esta versión. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Aquí la palabra bienaventuranza ya no es bienaventurado, ya no es alegría, sino es dicha. Dichoso. Dicha. Ok. Y por último, no porque ya no hayan más, sino hay muchas versiones y podemos estar un buen tiempo aquí comentándolo. Traducción del lenguaje actual. ¿Qué dice? Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Y aquí la palabra bienaventuranza ya no se traduce como alegría, ya no se traduce como dicha, sino se traduce como bendición. ¿Ya? Entonces, ahora, hay otra palabra clave en esta bienaventuranza que me gustaría hacer el ejercicio, Esther, de revisar cómo las presentan las diferentes versiones, y es la palabra profecía. Sin profecía, ¿ya? En la versión NTV dice cuando la gente no acepta la dirección divina. Okay. Dirección divina. Es en esa versión. En la Reina Valera contemporánea, la palabra es visión cuando no hay visión. Y en la traducción lenguaje actual,
Donde no hay un buen gobernante. Buen gobernante. Habla de un liderazgo. Ajá. Entonces, ¿notan las variantes? La versión tradicional, profecía. Las contemporáneas ya pueden detonar con la idea de dirección divina, visión o un buen líder. Ok. Pero no olviden que todo esto, porque es bien importante que entendamos que allí Dios nos quiere bendecir. Pero para poder llegar y encajar y enlazarnos con esa bienaventuranza debemos de entenderla. Después de este pequeño corte, vamos a regresar con Esther para empezar a desarrollar la exégesis de esta bienaventuranza. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. A ver, hermanos, y ahí con la ayuda de Esther, ¿quién, a quién, qué le está diciendo y por qué le está diciendo en el Proverbio 29:18? Esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Quién es el que está declarando esa bienaventuranza? Vámonos entonces a Proverbios capítulo número 1, versículo número 1. ¿Por qué nos damos el salto? Aquí lo van a entender ustedes. ¿Qué dice? Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cuando apertura el libro de los proverbios, claramente está diciendo el escritor que los proverbios que van a venir a continuación le pertenecen a Salomón. Bueno, entendido nosotros que la inspiración viene de Dios, son de Dios inspirando a Salomón, pero él es el, digámoslo así, humanamente hablando, el que tiene los DR, derechos reservados, digámoslo así. Y es que fíjense que en el capítulo 30 hay todo ese capítulo de Proverbios, aparece un personaje llamado Agur. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacaron ese personaje? Y unos comentaristas han creído que es otro sabio. Pero hay otros comentaristas que dicen que en otras regiones a Salomón se le conocía como Agur. Eso no es de discusión, porque eso no nos va a salvar, no nos va a llevar a la vida eterna, ¿verdad? Pero solo es un dato interesante. Un dato. Pero todos los proverbios son de Salomón. Y en este caso, el 29:18, esta declaración, esta bienaventuranza, la escribe Salomón. Exactamente. Número 1. Número 2. ¿A quién le está diciendo o a quién le está declarando esta bienaventuranza? Ahí mismo, en este primer capítulo, solo que en el versículo número 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Bien. ¿A quién se la da? Al hijo, ¿verdad? Salomón le va a hablar le habla a sus hijos, pero va a direccionar su atención a su primogénito, porque él va a ser el sucesor de su reinado. Así que él le va a dar una serie de consejos de cómo gobernar un pueblo, cosa que no hicieron con él. Sí, correcto. David no se tomó el tiempo por alguna razón que no sabemos, ¿verdad? Pero Salomón sí le dice, hijo, un día tú vas a ser el rey y quiero que aprendas a ser rey. Así que te voy a dar, agarra tu cuaderno y toma nota. Lápiz y papel, como dijera nuestra compañera, ¿verdad? Y entonces empieza Salomón a desarrollar los consejos. Y dentro de esos consejos le dice, sin profecía
el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley va a ser bienaventurado. Se lo está diciendo a su hijo, pero no solo a su hijo, Esther y hermanos. Según el verso 4, hay persona, otra grupo al cual Salomón les está hablando. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Ok. Aquí habla de dos palabras, simples y jóvenes. Simples y jóvenes. En una sola palabra, vamos a tomar esas dos en una sola y lo vamos a poner como inexpertos. A ver, Esther, una pregunta para ti. ¿Quién es una persona inexperta? Alguien que no sabe sobre determinado tema, Pero está situación o cosa. ¿Está condenado a nunca saber? No, porque puede aprender. Pero mientras aprende es un inexperto. Y como cuando uno empieza a aprender a manejar un vehículo. Claro. Al principio uno es inexperto. Todos hemos nadado en esas aguas y seguiremos nadando en esas aguas. Lleguemos a los 100 años. Nunca lo vamos a saber todo. Cuando usted se topa en un ambiente donde usted no es experto, entonces ¿qué es? Inexperto. En ese sentido, este proverbio no solo era para al hijo especialmente, sino para aquellos que no saben. A eso les llama simples o jóvenes, porque básicamente una de las características de los jóvenes es su inexperiencia. ¿Ya? ¿Quién tiene más experiencia? Sentido común. ¿Una persona de 18 años o una persona de 80 años? Por supuesto. El de 80 años. Por supuesto. El joven podrá tener la energía, la inteligencia, el conocimiento, pero carece de algo. Inexperiencia. No tiene experiencia. ¿Ya? No tiene la práctica. Usted va a buscar trabajo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el fenómeno social laboral? Salen de la universidad, van a tocar puertas a los trabajos. ¿Y qué les dice? ¿Cuánta experiencia tienes? Pues ya me acaba de graduar, señor. Ah, perdona, pero no. Puedes optar. ¿No tienes? Experiencia. Le están diciendo que es un inexperto. Necesitas recorrer un poquito más la vida, le están diciendo, para llegar ahí. Pues todos tenemos ahí. Y Salomón, todos sus proverbios, pero como hoy estamos hablando del 29:18, está refiriéndose a aquellos que no tienen esa experiencia. Los simples también se deben de tomar como aquellas personas que por alguna razón no tuvieron a la mano el recurso para tener ese conocimiento. Y esa también es otra de las aguas que nos toca que nadar a muchos, ¿verdad? No todos tuvieron la oportunidad de que los padres le brindaran estudios primarios, básicos, diversificados, profesionales, no. Y entonces, pues eso, pensando en eso, Salomón también le habla a ellos y les dice, esto que les voy a decir les va a ayudar. Simples jóvenes, en una sola palabra, inexpertos. Bien, pero no solo a ellos, hay un tercer grupo. Primero está su hijo, después están a los inexpertos y el segundo grupo es en el verso 5. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y aquí hay dos palabras, al igual que la anterior. Sabio y entendido. Y en una sola palabra, a eso les vamos a llamar expertos. Grupo de inexpertos, grupo de expertos. Okay. ¿Qué va a pasar con aquellos expertos que en vez de cerrar sus oídos, su corazón al consejo? ¿Qué va a pasar según este versículo? El sabio va a aumentar el saber. Y el entendido
va a adquirir el consejo. Entonces, ¿a quién le está citando Proverbios 29:18? A un hijo que va a ser preparado, que se está preparando para gobernar. A un grupo de personas que no carecen de expertise. Y a otro grupo de personas que son muy expertas en diferentes áreas, pero que desean saber más. Uh-huh. Y esta bienaventuranza se presenta de esa manera. Ok, vamos al tercer punto. Uh-huh. El tercer punto es, ¿qué le está diciendo a estas tres personas el sabio Salomón? La parte B del capítulo 29, verso 18, la segunda parte del texto, es el centro de su mensaje, Esther. ¿Cuál sería? Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Guardar la ley te da felicidad. Uh-huh. O como dice la Nueva Traducción Viviente, si obedeces la ley, vas a tener alegría. O como uh-huh. dice la contemporánea Reina Valera, el que guarda. El que obedece la ley será dichoso. O como dice la traducción del lenguaje actual, el que obedece la ley es bendecido. Eso es lo que está diciendo Salomón. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Quiere usted ser dichoso? ¿Quiere usted ser bendecido por Dios? Guarde, obedezca la ley de Dios. Eso en sí ese es el mensaje central de este pasaje. La bienaventuranza no es solo un deseo. Uh-huh. La bienaventuranza es el resultado, en este caso, de obedecer, de guardar la ley del Señor. Y una vez más, aquí esta exhortación, amados hermanos, porque es importante nosotros en este tiempo, el guardar la palabra. Por algo el Señor nos sigue hablando en ese sentido: lee, guarda, obedece, practica mi palabra. Y por último, para luego ir a la segunda parte de esta exégesis, hablemos por qué le está diciendo esto a su hijo, a los inexpertos y a los expertos. Y eso está el por qué en la primera parte de esta escritura, Esther, capítulo 29, verso 18. ¿Qué diría la primera frase o la primera parte de este versículo? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Lo que Salomón le está diciendo a sus receptores es que el desenfreno tiene su origen por muchas causas. Ya vamos a definir qué consiste la palabra desenfreno. Pero entendemos a primera vista que desenfreno es sinónimo de desorden, uh-huh. Es sinónimo de caos, sinónimo de crisis. Y Salomón dice, cuando el caos, el desorden, la crisis viene sobre un pueblo, una nación, una institución, uh-huh. Una familia, una organización, uh-huh. Una empresa, una corporación o una persona, uh-huh. Es porque el problema está en que no hay, dice la Reina Valera, profecía. Uh-huh. Dice la Nueva Traducción Viviente, dirección divina. Dice la Reina Valera contemporánea, no hay visión. Y dice la traducción del lenguaje actual, un buen liderazgo. O gobernante. Uh-huh. ¿Ya? Interesante. Entonces, por eso es que le está diciendo
Y es lo que se vive actualmente, ¿no? Claro. Y no solo aquí, sino que en casi todos los países. Es que esto es aplicable no solo a nivel macro, que serían los gobiernos, sino micro, que serían las familias, los hogares, las iglesias, ¿ya? Los grupos, etcétera. Entonces, esta es la primera parte de nuestra exégesis de Proverbios 29:18. Aprendimos quién está hablando o quién está declarando esta bienaventuranza. Salomón. ¿A quién le está declarando esta bienaventuranza? A su hijo. También a los jóvenes, ¿verdad? A los jóvenes, a los inexpertos. Muy bien. Y al que es sabio y al que es entendido también. Que también le hicimos mención que pudiéramos llamarlos los expertos. ¿Qué les está diciendo Salomón en esta bienaventuranza? Que van a ser felices si obedecen, si guardan la ley de Dios. De Dios. ¿Ya? O en otras versiones, dichosos. Exactamente. Van a ser bendecidos. Bendecidos. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque está previniendo el desorden. Porque la gente no acepta dirección. Y si no acepta dirección, viene el desenfreno. Entonces es una advertencia, es un consejo preventivo. ¿Quieres evitar el desorden? Entonces mantente en la línea, en la dirección, con un buen liderazgo, con clara tu visión. Pero ¿quieres traer a tu círculo el desenfreno, el desorden, el caos? Pues evita la visión, salte de la visión, pierde la dirección y entonces eso va a traer eso. Esa es la primera parte de nuestra exégesis, pero hay más de la exégesis porque a continuación vamos a tomar 5 palabras de este texto bíblico y las vamos a desmenuzar de tal manera que las vamos a entender en su versión original. Pero todo esto después de este pequeño corte en este cuarto episodio de la serie Las Bienaventuranzas. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Agradecemos su sintonía en este momento para quienes están a través de el directo que tenemos en el 1570 AM en nuestra aplicación Radio Vea AM y en nuestra conexión digital radiovea.org. Como también aquellos que en su momento estarán siguiéndonos en las redes sociales posteriormente. Estamos en el cuarto episodio de la serie Las Bienaventuranzas, segunda temporada del discipulado, y hoy estamos analizando la bienaventuranza de Proverbios 29:18, que le pido otra vez a nuestra hermana Esther que nos diga o nos lea o nos recuerde la escritura. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Como ya hemos pues estudiado y averiguado a quién, qué les está diciendo y por qué les está diciendo sobre este texto, ahora vamos a tomar 5 palabras que las vamos a entender en su versión original. La primera palabra, pues ya en sí ya la hemos analizado, que es la palabra bienaventurado, que es la última palabra del texto, que viene de la palabra, de una variante de la palabra barak, que es bendición, que su variante en este caso sería esher, que es felicidad. Pero aquí vienen las palabras que quizás nos van a ayudar a entender mejor este texto y esta bienaventuranza. La segunda palabra es la palabra desenfrena o desenfrenar. Esta palabra viene de una palabra hebrea que es para. Desenfrenar viene de una palabra hebrea que es para
que significa desechar, menospreciar y dejar. Desechar, menospreciar y dejar. Cuando Salomón le está diciendo sin profecía el pueblo se desenfrena, de una vez en esa palabra desenfrenar está dando la causa por la cual se puede perder la profecía, o como dice la NTV, la dirección divina, o como dice la contemporánea, la visión, o como dice la traducción del lenguaje actual, un buen liderazgo. Y es que uno entra en desorden, en caos, en desenfreno, cuando empieza a menospreciar, cuando empieza a desechar, o cuando uno se empieza a alejar o dejar el consejo correcto de Dios. Qué interesante lo que hoy estamos aprendiendo. ¿Por qué entramos en crisis, amados hermanos? Por menospreciar la palabra de Dios. O sea, antes de que yo tome una mala decisión, porque una mala decisión me va a llevar a una crisis, yo ya internamente he sido consciente que Dios me ha hablado y me ha dicho, no hagas eso, pero yo ya tomé la decisión de hacerlo. Entonces a eso se refiere la palabra hebrea para, estás desechando. ¿Y saben cuál es el ejemplo de este concepto para? Es lo que le sucedió a Esaú. ¿Conocen ustedes esa historia? Esaú, el primogénito de Isaac, ¿sí, verdad? Sí, de Isaac. Isaac, sí. Sí, porque era... Isaac y Jacob, correcto, estamos en lo correcto. Él, como primogénito, había sido o ya elegido para ser bendecido. Pero resulta ser que Esaú menospreció, desechó, alejó o dejó su bendición, porque él dijo, no, pues yo en este momento lo que quiero es comer. Y ahorita no era importante. Claro, él lo pensó solo en el momento, no lo pensó en la... O creo que nunca creyó la magnitud que eso iba a tener. O en una ocasión yo escuché a alguien decir, es que a veces actuamos como niños. Es decir, terminamos con la expresión, es que solo estaba jugando. O tal vez él pensó así, no lo sé, solo él sabe y Dios. Pero el asunto es que hubo menosprecio, hubo alejamiento. Y eso entonces, ¿qué provocó? ¿Qué se desató después de que sucede ese acto? Ira. ¿Después de que él fue traicionado o después de que le dieron de comer? De que le dieron de comer. No pasó nada. No, pero claro que pasó. El desenfreno, el desorden vino a toda la familia. Bueno. De Isaac. Ya la consecuencia de esto. Las consecuencias. Ok, sí. Jacob tiene que huir porque lo quieren matar. Isaac se siente engañado, pierde a su hijo. Jacob ya no puede ir a ver a su papá. Se aleja de su mamá y su papá. Su mamá, la mamá se pone del lado de uno, el papá se pone... Empieza un caos después de que hubo un desenfreno, un menosprecio. Y entonces a eso se refiere Salomón con la palabra desenfrenar, para, desechar, alejar, menospreciar. Todo lo que significa esa palabra. Ok, entonces para. Y eso es parte de esta bienaventuranza, porque si nosotros queremos ser dichosos, felices, bienaventurados, tenemos que cuidar de menospreciar el consejo de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? Esto ya está fuera de eso de la Biblia, ya es
del siglo pasado. He escuchado a personas decir de esa manera. ¿Cristianas? Pues no creo que sean cristianas por decir eso, pero lo han dicho. ¿O son cristinos? Ya, o son cristinos, ¿ya? Pero existe un menosprecio al consejo de Dios. Y bueno, cuando simplemente uno decide hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, prácticamente está menospreciando. Y eso lo que va a provocar es un caos, un desenfreno de alguien o de algo. Sigamos. La tercera palabra es la palabra guardar. El texto dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Guardar viene de la palabra hebrea shamar, que significa atesorar, conservar, cumplir, mantener, meditar, mirar, seguir, velar. ¿Otra vez? Vamos otra vez, porque sé que están anotando. Shamar, que significa atesorar, conservar, cumplir, mantener, meditar, mirar, seguir, velar. Ahí está. Y volvemos al punto en que si tomamos la palabra literal guardar, pues podemos caer en el error de que hay que meter algo en algún lugar y ahí estarlo cuidando. No está hablando de eso. No hay que ir a dejar la Biblia a una caja de seguridad. No. Ni a su biblioteca. Ni a su biblioteca o meterla en un cajón en la mesita con doble llave y que nadie lo vaya a tocar, por favor. En el gavetero. Yo conocí a alguien que hacía eso. Bueno, pues qué cuidado le tocaban su Biblia. Pues tendrán sus razones, pero lo que queremos decir es que a esto nos está refiriendo Salomón con la palabra guardar. Entonces, ¿a qué? Bueno, les di varias palabras. Atesorar. Feliz es aquel que atesora. Feliz es aquel que conserva, que cumple, que mantiene, que medita, que mira, que sigue y que vela. ¿En qué cosa? La ley. Así que, hermanos, la ley de Dios. Exactamente, a veces esa dinámica que le ponemos a nuestra vida con la Biblia, no la estamos, es un círculo virtuoso que conlleva varios puntos. Digámoslo así, de 1 a 100. Cuando llegamos a 100, tenemos que volver, porque es un círculo, ¿verdad? Y eso no se puede parar. El punto es que muchos no llegamos al 100. Nos quedamos al 50, o al 75, o al 99. Pero tenemos que llegar al 100 para verdaderamente guardar. Y como resultado seremos bendecidos, dichosos y felices. Por eso es que insistimos que no es suficiente con leer, no es suficiente con oír, no es suficiente con ver. Hay que llenar todos los requisitos que Dios me está proponiendo en sus escrituras, y esos son los pasos que forman el círculo virtuoso de mi relación con la palabra de Dios. De tal forma que si los practico, voy a ser feliz. ¿Ya? Así que ahí está esa tercera palabra, guardar. Vamos a la cuarta palabra importante que creemos que está acá, que es la palabra ley. Ley, porque dice el texto, más el que guarda la ley. No hay que guardar cualquier cosa, sino la ley. Ojo acá. La palabra hebrea es de ley. De ley. Sí, ley. Ley tiene su palabra, su traducción al hebreo. Y eso usted, ahorita que lo escuche, eso lo he escuchado por ahí. Sí, porque a veces alguien así, de ley te digo. Ley. La palabra ley
en el hebreo es la palabra Torah. 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 Ok. ¿Qué significa decálogo o pentateuco? Ahorita les explico. La Torah para el judío es el Pentateuco. Para el religioso, la Torah son los 10 mandamientos, por eso se habla 10, decálogo. ¿Ya? A eso se estaba refiriendo el sabio. Ahora, para nosotros sabemos que no solo son los 10 mandamientos, no solo es el Pentateuco, sino es toda la Escritura. Primera Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada del Génesis al Apocalipsis. Pero solo un par de detalles aquí en cuanto a este tema de la Torá, del Pentateuco. El Pentateuco se dividía en 3 partes. El Pentateuco tenía la parte de leyes relacionales. Allí el Señor pone una serie de mandatos y de principios donde van a ayudar a los israelitas a tener buenas relaciones interpersonales. Por eso habla, por ejemplo, de no matarás. Por eso habla de no desear, no adulterar, etcétera. Pero no solo eso. Mandatos y principios para los israelitas. En el área relacional. Pero no solo era para el área relacional, sino era para el área religiosa. ¿Ya? Es decir, el área religiosa vinculaba todos los sacrificios y todas las ordenanzas que tenía que hacer el sacerdocio y el pueblo para adorar a Dios. ¿Ya? Es increíble que, por ejemplo, hay historias como los hijos de Aarón, que ellos vinieron y presentaron una ofrenda, la cual era una ofrenda que no contenía las especies y la instrucción que Dios ya había dicho en cuanto a presentar un perfume a él. A ellos se les ocurrió hacer otro y murieron. Porque era ley. ¿Ya? Y lo otro es que no solo consistían las leyes relacionales, las leyes religiosas, sino también habían leyes judiciales. Leyes judiciales porque allí claramente se regían las consecuencias. Dentro de las consecuencias está la pena de muerte. La pena de muerte es bíblica desde ese aspecto. ¿Ya? Y había también dentro de tantas que yo me recuerde, solo estoy poniendo ejemplos, la ley, por ejemplo, donde te sacaban del pueblo. ¿Como expulsado? Sí, exactamente. La ley de la expulsión, digamos. No sé, tendrá su nombre, pero no la recuerdo, no la domino. Pero habla de que a veces Dios decía, a este sáquenlo. Como en el colegio no habla mucho, sáquenlo. Sáquenlo. ¿Pero por qué? Porque como dice el sentido común, una manzana podrida pudre a las demás. Ahí está. Entonces tenía mucho sentido esta dinámica de las leyes. Pero solo ahí porque lo que Salomón le está diciendo, vas a guardar todo lo con referente a la relación con tu prójimo, todo lo con referente a tu relación con Dios, a tu vida de adoración con Dios, y todo con referente a no ser, a no pervertir la ley para que recibas consecuencias de violentar la ley. Hermano Carlos, ¿y hay más leyes, aparte de la relacional y judicial? No, solo esas. Solo esas dos. Todas las leyes, las 600 que hay, hablo del Pentateuco, se clasifican en esos 3 grupos. Ah, ok.
¿ya? Ujú. Luego, pues hay principios en el Nuevo Testamento Ujú. que complementan los del Antiguo Testamento, porque la declaración de Cristo fue: yo no vine a cambiar la ley, Ujú. vine a cumplirla y vino a perfeccionarla. Ese es un otro bonito tema que pues en algún día lo abordaremos. Vamos a la última palabra, que es la que nos va a tomar un buen tiempo meditarla, pero me permito hacer otro pequeño corte para luego regresar con la palabra profecía, que es la que nos va a tomar un tiempecito bien interesante. Está escuchando entonces El Discipulado. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Ya regresamos y nos alegra mucho de que siga escuchándonos. Recuerde, si usted quiere escuchar en directo los programas del Discipulado, estamos, ¿qué días? Todos los viernes a las 2:30 de la tarde. No se lo pierda. Y también en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Vaya y suscríbase y dele clic a la campanita. Perfecto, como también lo puede hacer en Facebook. Ahí también nos puede seguir los capítulos del Discipulado de la temporada anterior. Y hemos tenido reportes, hermano Carlos, que nuestros hermanos después vuelven a escuchar el Discipulado y están ahí estudiando también con nosotros. Y es que todo salió porque la gente en los primeros 3 capítulos empezaron a decir: ¿dónde puedo escuchar? ¿Dónde puedo escuchar? Y entonces ahí la necesidad de poder ir a las redes sociales para que los hermanos compartan y recuerden estas lecciones. Y estudien con nosotros. ¿De qué estamos hablando hoy, amados hermanos? Estamos meditando en la bienaventuranza de Proverbios 29:18, que cita de la siguiente manera: Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y ya hemos visto el desglose de las palabras bienaventurado, desenfreno, guardar ley, que ahí menciona en la Reina Valera. Pero nos hace falta una, y es la palabra profecía. Profecía. Esa palabra viene de una palabra hebrea que es jasón. Jasón. No sé si está bien pronunciada. ¿Con J? Es con KJ. 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 Jasón. No sé si es así. Es que no sé si se pronuncia así. Y con Z, por supuesto. Que es, su significado es la palabra visión. Por eso es que ya en otras versiones utilizan el significado y no la original. Por eso que aparece así la visión. Unas profecías y en otra visión. Y escuche esta. Se refiere a una dirección divina. A eso se refiere. Dirección divina. Profecía o visión, una dirección divina. Dirección divina. Okay. No se está refiriendo a una visión empresarial. Que es muy de moda ahora, ¿no? O ministerial. En otras palabras, es algo que Dios te da, no que tú aprendes de alguien. Eso iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Porque, por ejemplo, lo voy a ejemplificar así. Hay gente que dice: yo en la religión que me inculcaron mis padres, esa es la que voy a continuar. Ellos no tienen razón, no tienen visión. ¿Ya? Aquellos que con un pensamiento de ese tipo tienen un encuentro con el Señor y cambian de dirección, tuvieron visión, tuvieron razón, tuvieron una dirección divina. Y esto es aplicable a muchas áreas, ¿ya? Pero normalmente la visión empresarial y la visión ministerial pues puede ir en una línea de pensamiento humano.
A mí me ha funcionado hacer esto, dice alguien, ¿verdad? Ujú. Y lo voy a seguir haciendo. Bueno, está bien. Pero aquí no estamos hablando de experiencia, no estamos hablando de un legado, de una costumbre, no estamos hablando de hacer eco de algo que por largo tiempo se ha hecho, no. Simplemente yo lo voy a hacer porque Dios me está dirigiendo a hacer esto. Ujú. Y quiero ponerles primero el contexto de esa palabra jazón para hacer la diferencia en que no estamos hablando de una idea humana, de un pensamiento o un plan empresarial humano, un plan ministerial inclusive. O un proyecto. Un proyecto ministerial, sino es algo que viene de Dios. Y aquí vamos a ir en la escritura. Primera Samuel, capítulo número 3, versículo número 1. Vamos a ir así a grandes pasos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Resulta ser que bajo ese contexto se escribe este proverbio. Ujú. ¿Se recuerdan ustedes de que en Samuel todavía forma parte de ese círculo de los jueces, donde el pueblo de Israel hacía lo que quería? ¿Ya? Por eso es que cita ahí esa parte. Escaseaba la visión. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente, en vez de pedir dirección a Dios, la gente hacía lo que bien le parecía. Sí, por eso dice no había visión, ¿verdad? Claro. Con frecuencia. Fíjense, a raíz de Samuel Ujú. surge el profeta Saúl. Voy a repetir. En el contexto de esa escritura surge el profeta Samuel, quise decir, no sé si dije eso. Saúl. Así, por eso me confundí. Ajá. Profeta Samuel. Del profeta Samuel se levanta el rey Saúl. Ujú. Se levanta David. y se levanta Salomón. Salomón todavía se... Sí. Ah, ok. ¿Ya? Pensé que solo Saúl. Que y son David. contemporáneos, Ujú. aunque Samuel ya había muerto en la época de Salomón, Salomón. pero Ah, todavía Salomón rompe esa escasez de visión, Ujú. porque él mismo va a tener una experiencia Ujú. de recibir visión. Claro. ¿Me explico? Entonces lo que Salomón le está diciendo es, ¿quieres tener éxito y ser feliz? Necesitas la dirección divina. Entonces, dirección divina era precisamente eso que en el tiempo de Israel, en ese contexto histórico, Ujú. la gente no le preguntaba a Dios. Ujú. La gente no buscaba la dirección de Dios, sino cada quien hacía lo que bien le parecía. Escuche lo que dice el Salmos 19:8. ¿Por qué es dirección de Dios? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso es visión. Cuando nuestros ojos son alumbrados, Ujú. ¿Son abiertos? son abiertos, podemos ver el camino. Ujú. Escuchen lo que Hebreos capítulo número 1, versos 1 y 2 dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vaya. Aquí el escritor a los hebreos nos dice, hermanos, Dios sigue hablando. Ujú. Es decir, Dios sigue dando dirección y ahora lo está haciendo a través de Su Hijo. Jesucristo. Ujú. ¿Ya? Porque antes decía por los profetas. Y ahora lo hace por Jesucristo. Ok. ¿Ya? Pero la necesidad de dirección es latente. Ujú. No podemos triunfar, ser felices en la vida si no tenemos Dirección. Y aquí les voy a dar un ejemplo de lo que es el jaxón, que es tener visión o profecía. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
aquí inicia la gran historia de el padre de la fe, Abraham. ¿Cómo inicia? Con una visión, con la voz de Dios dando dirección, diciéndole a Abraham, ¿qué cosa? Que se fuera de la casa de Ya los no padres. vivas allí, te voy a llevar a otra tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció Obedeció. O sea, respondió correctamente a la visión. a la visión o a la dirección o a la profecía, como usted quiera llamarlo. Okay. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que en este caso el resultado fue un hombre de fe. Esa dirección desató la fe de este hombre. Otro ejemplo, Éxodo 3, verso 1 en adelante, yo te voy a decir hasta ahí. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gracias. Noten ahí que es el momento en que Moisés se encuentra con Dios bajo un propósito. Es en ese momento donde Dios lo va a llamar a liberar al pueblo de Israel. Pero ¿en qué entorno Moisés va a recibir ese llamado? Esa dirección, esa visión, y lo leíste, esa profecía. Bueno, es Dios hablándole, dándole dirección, ¿ya? Y al final ustedes si ustedes leen el capítulo 3 y el capítulo 4, es una conversación que tiene Moisés con Dios, y lo que Dios le dice es: ve ante el faraón y allí vas a ir a dar libertad a mi pueblo. Entonces, la visión en Abraham provoca fe, la visión en Moisés provoca liberación. Podríamos decir que la visión también es recibir instrucciones, ¿no? Claro. Saber el camino. Saber el camino. ¿Ya? Vea usted lo que ahora en Isaías 6, del 1 en adelante, dice otro ejemplo de lo que es visión. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, esta es una visión que tiene el profeta Isaías, que está viendo la gloria del Señor. Toda la descripción que leyó Esther. Pero al final, lo que provoca en Isaías es reconocimiento de una vida de pecado y llevarlo a la santidad. Entonces, quiero que vean lo que provoca la dirección, la profecía y la visión. Salomón dice: si careces de eso,
es porque menospreciaste, desechaste, y entonces lo que vas a provocar es desenfreno, crisis, caos. Pero si tienes esto, en el caso de Abraham, le llevó a ser un hombre de fe. Ujú. En el caso de Moisés, lo llevó a tener un buen liderazgo para liberar de la opresión al pueblo de Israel. En el caso de Isaías, llevó a Isaías a santificarse y a santificar al pueblo. Una visión, Ujú. la visión de Dios. Veamos ahora en Primera de Reyes, capítulo número 3, verso 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Allí dice que estaba Salomón sacrificándole holocausto al Señor. Uh-huh. Y Dios se le apareció en profecía, en visión, En sueños. en este caso sueño, Uh-huh. y tuvo él una visión que le resultó a él una oportunidad para pedir dirección. Estamos hablando de Salomón. Uh-huh. Entonces, si en Isaías fue que esa visión le llevó a santificación, en Salomón lo que le lleva es a pedir sabiduría para dirigir Un gran pueblo. a un gran pueblo. Y quiero que noten esos detalles, por eso estamos tomándonos el tiempo, porque visión no solo es una experiencia, sentí eso, vi esto, soñé esto, no, Uh-huh. es lo que viene como consecuencia de esa dirección que estás teniendo. Por eso de estar diciendo que soñé, que Dios me dijo, es una gran responsabilidad. Porque si Dios te dijo y no se ve, o es porque estás en desobediencia, Uh-huh. o porque simplemente eso no viene de Dios. Claro. ¿Ya? Entonces, Salomón en visión tuvo una gran oportunidad. Dijo, pídeme lo que quieras, y él, en vez de pedir dinero o la vida de sus enemigos, pidió sabiduría. Y un último ejemplo, porque este es bien importante, mis amados hermanos. Eso es parte de la bienaventuranza. Hechos capítulo número 9, verso 3 al 6. Capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahora vayámonos y solo lee el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bien,
aquí hay otra visión. ¿Ya? Ya después voy a complementar con algo que quiero comentarles. Aquí Pablo ve a Jesucristo y resulta ser que ahí se encuentra con Jesucristo, pero esa visión tiene un objetivo, es un llamado que le va a hacer Jesús a Pablo. ¿Y cuál va a ser el llamado? El llamado a predicar la palabra. Por eso te puse a leer el verso 20, porque Pablo no esperó 1 año, 2 años para empezar, no, enseguida empezó a predicar la palabra. Entonces, quiero que noten esta secuencia. La visión en Abraham provoca fe. La visión en Moisés provoca liberación. La visión en Isaías provoca santidad. La visión en Salomón provoca sabiduría. La visión en Saulo o en Pablo provoca servicio. O sea, cada vez que Dios pone dirección en uno, lleva una intención o una razón, no simplemente es una experiencia. Hay que hacer la salvedad, Esther y hermanos, que ellos no tenían un libro como nosotros. Un buen punto. ¿Ya? Por eso es que Dios utilizaba esos métodos como voces audibles, ¿sí? Como sueños o visiones así directas, ¿no? Por eso vuelve por favor a leer Hebreos capítulo número 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Ahora es a través de Jesucristo, y Jesucristo mismo, creo que lo vamos a descubrir acá en Juan 14:15. Dice, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no se apartó de la ley, sino la vino a empoderar más. ¿Ya? Antes los antiguos no tenían la ley física. Era como nosotros. Entonces, lo que vino a hacer Jesús es, esto se va a convertir en un texto. Mis mandatos, síganlos. No los menospreció. Claro. Y eso es lo que hoy en día tenemos que cuidar. Hoy la gente quiere usar menos la Biblia y quiere oír más de la imaginación de otros. Del intelecto de otros. Y es al revés, hermanos. Es más Biblia. Y claro, yo no escapo de la idea de que el Señor nos puede dar una visión, un sueño, pero jamás va a ser eso mucho más que lo que ya dio, que es la palabra del Señor. Bueno, el tiempo se nos ha ido interesantemente. Regresamos en unos segundos para unas aplicaciones. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Hemos visto entonces que qué dicha, qué felicidad, qué bendición, qué alegría es aquel que aprende a guardar la ley. ¿Ya? Porque al guardar la ley, entonces la dirección se mantiene y estamos cuidando o resguardando nuestra vida de no caer en un desenfreno, en un caos. Por eso es que el Señor nos llama a hacer un examen de conciencia si estamos guardando la ley. Ahora, en los minutos finales, yo quisiera así rápidamente dar 3 aplicaciones. El libro de Proverbios, en este texto,
encontramos la acción de guardar. Esa palabra guardar nos da 3 claves que nos van a ayudar a dejar a veces esa apatía y de entregarnos a la acción. Guardar no es una palabra pasiva, guardar es una palabra activa. Si yo no guardo, ¿se recuerdan del listado que Esther hasta apuntó, no? Dijimos atesorar, conservar, cumplir, mantener, meditar, mirar, seguir, velar. Todo eso es guardar. Entonces vemos que no es algo pasivo, no es algo de estar así atado, sino es de una acción que hay que estar desarrollando. Pero se los voy a ubicar en 3 palabras. Número 1, obediencia. Guardar implica obediencia. Número 2, implica diligencia. Y número 3, resistencia. A ver, cuando nos referimos a obediencia, sabemos que la fe en Cristo salva. Pero esta fe debe de crecer. Nuestra fe parte en el momento en que creímos en el Señor como nuestro Salvador. Pero de ahí nuestra responsabilidad es que esa fe se vaya a otro escalón y otro escalón y a otro escalón hasta llegar a una fe madura. Y eso no se puede realizar si estamos ajenos a la palabra. Escuche lo que Efesios 2:10 nos cita el apóstol Pablo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras posterior a la salvación son las que hacen crecer nuestra fe. ¿A qué obra se refiere? A las tareas que tenemos que hacer, que Dios nos manda en todas las Escrituras. Por ejemplo, orar, ayunar, congregarnos, y etcétera, etcétera, etcétera. Esos son obras, obras que van a hacer crecer nuestra fe. No que nos van a salvar porque ya somos salvos, ¿ya? Sino que nos van a llevar a ser más obedientes, y eso es guardar. Pero también dije la segunda palabra, que es la palabra diligencia. La diligencia se compara, es un ejemplo que yo anoté acá, que eso solo lo podrán entender los que manejamos vehículo. Y es que cuando un vehículo está parado, el volante o el timón es más práctico o suave de manipularlo. Cuando un vehículo está sin movimiento, parado, apagado, el timón se vuelve duro. Entonces, así es la dinámica del cristiano. Mantenernos encendidos va a hacer que las cosas fluyan. Estar apagados nos va a llevar a endurecimiento. O estar estáticos. Estáticos. ¿No? Entonces, mantenernos encendidos, mantenernos en movimiento requiere diligencia. ¿Ya? Por ejemplo, sé que tengo que orar, oro, estoy siendo diligente. Sé que tengo que congregarme, me congrego, estoy siendo diligente. ¿Qué es lo contrario de diligencia? Negligente. Negligente es aquel que sabe que tiene que leer la Biblia y no lo hace. Y eso es estar estático. Y último minuto, resistencia, la tercera palabra que vincula la palabra guardar. Debemos tener una fe constante, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque resistencia es que la fe va a ser probada. Y cuando viene la prueba, muchos nos desanimamos y ya no queremos seguir adelante. Por eso se requiere resistencia. Entonces, amados hermanos, todo eso consolida la fe. Obediencia, diligencia y resistencia. Cuando eso está activo en nuestra vida, estamos guardando
la ley de Dios nos va a hacer felices, bendecidos, dichosos. Y esa bendición nos va a llevar a tener dirección divina y no caer en el desenfreno. Gracias, Esther, por tu ayuda. Gracias, Carlos, por enseñarnos. Y bueno, ¿algún comentario final? No, que debemos, tal como lo dice este principio bíblico, ¿no? Guardar y obedecer siempre la palabra de Dios, porque ahí está la visión de nosotros, en las Sagradas Escrituras. Excelente, y saque usted su conclusión ahí en casa, amado hermano. Nosotros, si Dios nos lo permite, regresamos en la próxima semana para el programa número 5 de esta serie, Las Bienaventuranzas. Muchas gracias a todos los que se reportaron, siempre son bien recibidos sus reportes y les animamos a seguir acercándose más a Dios, acercándose más a la palabra, siendo buenos discípulos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.